Hoy enfrentarás cosas que te confundirán, pero descansa seguro en aquel que gobierna todas las cosas. No está confundido. En realidad no sabemos mucho. Todos los días nos saluda un nuevo misterio. Ninguno de nosotros puede predecir con exactitud hacia dónde se dirigen nuestras historias personales. Todos somos sorprendidos y confundidos por las cosas que suceden en nuestras vidas, en la de nuestros seres queridos y en el mundo en el que vivimos. Por más que intentemos hacer sentido de nuestra vida, hay cosas que sencillamente nunca seremos capaces de entender. Esto es lo que todo esto significa. Tú y yo nunca encontraremos paz y descanso al tratar de resolver todas las cosas. La paz se encuentra en descansar en la sabiduría y la gracia de aquel que ha resuelto todas las cosas y gobierna todas las cosas para su gloria y nuestro beneficio. Cuando nuestros hijos eran pequeños, cuando yo me rehusaba a permitirles hacer algo, ellos no entendían por qué, así que comenzaban a quejarse. Luego yo me arrodillaba para estar a su altura y verlos cara a cara y después hablaba con ellos. La conversación era algo similar a esto. ¿Sabes que tu papi te ama? Sí, sé que mi papi me ama. ¿Tu papi es malo y grosero contigo? No, no te gusta ser grosero. ¿Tu papi es un papi horrendo y malvado? No. Entonces escucha lo que papi te va a decir. Quisiera decirte por qué te dije no a lo que querías hacer, pero no puedo. Si te lo dijera, no entenderías de todas formas. Entonces, esto es lo que necesitas hacer. Necesitas caminar por el corredor y decirte a ti mismo, no sé por qué papi me dice que no hiciera esto, pero sé que papi me ama y voy a confiar en él. Es verdad que te amo. Yo también te amo. Hay tantas cosas que no entendemos. Hay tantas cosas que somos incapaces de comprender. Entonces, el descanso se encuentra al confiar en el Padre. Él no está confundido y seguro que, que tiene tu beneficio en mente. Sí, es cierto que te pedirá que hagas cosas difíciles y traerá situaciones complicadas a tu vida, pero Él es digno de tu confianza y te ama tiernamente. Hoy tu Padre Celestial se baja a tu nivel y te dice, sé que no entiendes todo lo que estás enfrentando, pero recuerda, te amo. Confía en mí y encontrarás una paz que no encontrarás en ningún otro lugar. Para profundizar y ser alentado, Isaías 40. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Y mis amados hermanos, muy buenos días. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo estén con todos nosotros en esta mañana. Ruego a su Santo Espíritu que nos ayude a pronunciar y a escuchar únicamente su santa palabra, para ser confrontados, exhortados, consolados y confortados con su gloriosa palabra. Como nos dice el autor del devocional, es que enfrentaremos cosas que realmente nos confundirán. Pero el consejo es que debemos descansar tranquilos en aquel que gobierna todas las cosas y en el cual no hay ninguna confusión. Mis amados hermanos, ¿por qué ocurren cosas que nos llevan a confundirnos? Pues la verdad es algo muy sencillo. Primero es cuestión de fe, y yo me atrevo a decir que ocurre por poca fe o por la ausencia total de ella. Como lo que les ocurre a los incrédulos, según nos lo dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero el asunto aquí es que se está dirigiendo a los creyentes. Y a los creyentes también les ocurren cosas o nos ocurren cosas que realmente nos pueden confundir. En el devocional pasado vimos que,
que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice, el Señor está contigo. Y su respuesta fue, si el Señor está conmigo, ¿por qué nos ocurren todas estas cosas? Y esa es nuestra propia condición. Todos los días, las circunstancias adversas hacen que ya dejemos de confiar en Dios y empecemos a confiar en nuestras propias fuerzas. Y es cuando realmente sobreviene la confusión. Nos viene el desánimo, la murmuración, la crítica. Pero la exhortación en esta mañana es a que debemos descansar tranquilos en aquel que gobierna todas las cosas. El Dios que no se cansa. El Dios que todo lo puede. El Dios que creó todo solo con el poder de su palabra. Y como dice el texto de Isaías en el capítulo 40, versículo 31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, cuando nosotros, como pueblo de Dios, pasamos por diversas pruebas, debemos siempre buscar el consuelo del Señor. Al igual que nos lo dice el capítulo 40 de Isaías, entre los versículos 1 al 11, lo cual es un llamado claro: consolad, consolad a mi pueblo. No es un consuelo superficial ni humano, sino uno que proviene del carácter fiel de Dios. En nuestra perspectiva reformada, entendemos que este consuelo no depende del mérito del pueblo, no depende de lo que el pueblo haga, sino de la gracia soberana de Dios, pues Él decide consolar, restaurar y perdonar. Es Dios mismo el que prepara el camino. Él viene como pastor, cuidando a su rebaño con ternura. Esto nos recuerda que nuestra esperanza no está en nuestras circunstancias, sino en el Dios que gobierna sobre ellas. Ahora bien, en el versículo 2, en el versículo 12 al 26, vemos unas de las descripciones más majestuosas de Dios en toda la Escritura. Él mide las aguas con la palma de su mano. Pesa los montes. Gobierna sobre las naciones como si fueran nada. La teología reformada enfatiza esta verdad. Dios es absolutamente soberano y el hombre es completamente dependiente frente a su grandeza. Nuestros ídolos y nuestra autosuficiencia quedan expuestos como vacíos frente a Dios. Cuando olvidamos quién es Dios, empezamos a confiar en nosotros mismos. Pero Isaías, en el capítulo 40, nos devuelve a nuestra realidad.
Dios no necesita consejo. Dios no se debilita y no pierde el control. Mis amados hermanos, nuestra situación no es nada diferente a como era la del pueblo de Dios en los tiempos de Isaías. El pueblo pensaba que Dios había olvidado su situación, pero el profeta responde con una verdad firme. Dios no se cansa, Dios no se fatiga y su entendimiento es inescrutable. Y es aquí donde está el corazón del Evangelio aplicado a la vida diaria. ¿Por qué? Porque el hombre se cansa, el hombre falla, el hombre se debilita, pero Dios da fuerzas al cansado, no a los fuertes, sino a los que reconocen su debilidad. Esperar en Jehová no es pasividad, debe ser confianza activa en su soberanía. El depender de Él cuando no tenemos fuerzas propias. Ahora, mis hermanos, autoevaluémonos un poco. ¿Estamos nosotros confiando en nuestra propia fuerza o en la de Dios? ¿Te has cansado espiritualmente? Estas son preguntas para que evaluemos nuestra vida. Tengamos presente que eso realmente no nos descalifica, pero sí nos posiciona para depender de Él. Recordemos, Dios no te sostiene porque eres fuerte, sino porque Él lo es. Y que es nuestro Dios el que sostiene al cansado. Realmente hay momentos de nuestra vida donde como creyentes nos sentimos en crisis. Y sobre todo cuando hay, como dijo el hermano en su oración, hay tantas cosas en el mundo que nos agobian. Y sentimos que hay como un silencio aparente de Dios. Y pensamos que humanamente todo está perdido. Pero en ese contexto es cuando Dios nos envía realmente su palabra, una palabra de consuelo, el cual no es un consuelo simple y no es una frase sencilla como tranquilo, todo va a estar bien. No, mis hermanos, es un consuelo basado en quién es Dios. La única esperanza real del hombre no está en que cambien las circunstancias, sino en que Dios es inmutable. Dios es soberano. Dios es soberano. Y, y que no se nos olvide que Dios consuela a su pueblo por pura gracia. Consolad, consolad a mi pueblo. Dios habla a un pueblo que no lo merece, pues han sido rebeldes, idólatras. Perdón que me devuelva cuando digo que han sido, no, hemos sido rebeldes, idólatras, obstinados. Sin embargo, Dios no dice,
arréglense primero y luego los consuelo. No, Él inicia el consuelo. Y entendamos que realmente esta es una de las claves de nuestra teología reformada. La gracia de Dios siempre es primero. Nunca es respuesta al mérito humano. Gracias. Dios anuncia que el pecado ha sido pagado. Esto apunta proféticamente a Cristo, que es, oigan bien, el verdadero consuelo. Y no es que el sufrimiento termina, sino que el pecado, nuestro pecado, ha sido tratado. Además, Dios viene como pastor porque Él es el que apacienta, Él es el que recoge, Él es el que sostiene. No es un Dios distante, es soberano, pero también está cercano. Hermanos, si tu esperanza depende de lo que tú haces, déjame decirte que esa no es la condición, pues estamos perdidos. Pero si dependemos de lo que Dios ha hecho, entonces realmente encontramos un consuelo real. La grandeza de Dios es incomparable. No hay otro como Él en su grandeza. Dios no es grande, Dios es infinitamente incomparable. Yo siempre he dicho que la eternidad no nos bastará para conocer a Dios. Y esto de que Dios es grande es algo que no cabe en nuestra mente. Las naciones, las naciones son como una gota. Los gobernantes, los gobernantes es como nada. Y los ídolos son ridículos. Mis amados hermanos, en este punto vemos cómo se confronta directamente el corazón humano, porque siempre estamos tentados a opacar a Dios, a reducirlo y a exaltar al hombre. Pero Isaías destruye esa idea. ¿Por qué? Porque Dios no depende de nadie. Dios no aprende. Dios no cambia. Y Dios no falla. Muchas personas viven angustiadas y en su angustia viven confundidos porque tienen un Dios pequeño, tienen un Dios que no controla todo, un Dios que depende de las circunstancias, un Dios que no reacciona. Pero el Dios de Isaías en el capítulo 40 es el Dios que gobierna absolutamente todo. Hermanos, ustedes que me escuchan en esta mañana, si entendemos esto, entonces
Cambiemos nuestra forma de vivir, cambiemos nuestra forma de orar y de enfrentar el sufrimiento. Hermanos, Dios es el que fortalece al que reconoce su debilidad. El pueblo decía, mi camino está escondido de Jehová. En otras palabras, Dios no me ve, Dios no me entiende, a lo cual Dios, en el mismo capítulo, responde con firmeza, ¿no has sabido? ¿No has oído? El Dios eterno no desfallece. Aquí hay una verdad que necesitamos entender bien. Dios no se cansa, pero nosotros sí. Y este es el punto. Los jóvenes, digo los jóvenes porque parecen incansables, pero los jóvenes se fatigan. Los fuertes caen. Y los capaces también fallan. Pero los que esperan en Jehová reciben nuevas fuerzas. Ahora para nosotros como creyentes, esperar no es quedarnos quietos. Esperar es depender completamente de Dios cuando ya no podemos más. La vida cristiana no se trata de cuán fuertes somos, sino de en quién ponemos nuestra confianza. Hermanos, la escritura nos anima y nos dice que levantaremos alas como las águilas. Esto no es una emoción momentánea, es una renovación sobrenatural que viene de Dios. Mis amados hermanos, si estamos cansados, agotados, sin fuerzas, desalentados y desorientados, ojo, entiendan bien, ese no es el final. Es el lugar donde Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Pero si seguimos confiando en nosotros mismos, la verdad, no seremos capaces de soportarlo y entraremos en algo que hoy es muy común en muchas personas, que es la depresión. Y sabemos hacia dónde conduce esa depresión. Mis hermanos, a modo de conclusión, quisiera que cada uno de nosotros guardara en su mente y en su corazón lo que el libro de Isaías en el capítulo 40 responde a tres grandes necesidades del hombre. Primero, las personas que sienten culpa por el pecado cometido, recordemos que Dios es el que consuela por gracia. A los que lo hacen por ignorancia, Dios revela su grandeza. Y a los que son débiles, es Dios el que da nuevas fuerzas. Por lo tanto, hermanos, ¿qué debemos hacer? Primero, dejar de confiar en nuestras fuerzas. Dejar de reducir a Dios en nuestras vidas. Y tercero, aprender a esperar y a confiar plenamente solo en Él. Porque al final, la esperanza no está en nosotros, está en ese Dios que no se cansa. Y nos quedan dos opciones, tristemente: seguir viviendo en nuestras fuerzas y tarde o temprano caer, o rendirnos al Dios soberano y encontrar verdadero descanso.
Mis amados hermanos, espero que de todo corazón que el Señor nos haya hablado en esta mañana y que pongamos por obra su divino consejo, que esta palabra realmente nos haga entender la grandeza del Señor y que es en ese Dios donde debemos poner nuestra confianza y descansar tranquilos.